Buenas. ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo andás? Uy, pará, no te escucho. Tranqui, tranqui. Eh, 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 A ver ahí. ¿Ahí me escuchás? Sí, Ahí ahí está. es. ¿Todo bien? Todo bien. A ¿Me, ver, me escuchás fuerte y claro? ¿O te doy un tiempito más? te escucho perfecto. Estaba ahí Perfecto, en los micros. Sí. perfecto. Bien, bueno, Nacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Gracias por sumarte. Te comento que esta es la primera entrevista que hago. La idea es hacerlo de acá en adelante semanalmente, para conocer Espectacular. a gente que va emprendiendo. Me encontré con tu perfil, como te mencioné, me encontré con el proyecto de Rumix y bueno, la idea era preguntarte un poco, nada, una serie de preguntas de cómo fue surgiendo, cómo lo fueron viviendo ustedes. Entiendo que vos tenés un co-founder que también está Sí, haciendo el perfil y bueno, si querés te hago un par de preguntitas y vos después me vas contando más de cómo quieras vos encararlo, digamos. dale. Es para conocer la empresa, para ver cómo vienen laburando. Una de las primeras preguntas que tengo es cómo fue todo el tema de tomar la decisión, porque viste que mucha gente se resiste mucho a la idea de por ahí emprender, más Sí. que nada en el mundo tecnológico porque hay mucho desconocimiento y nada, quería saber cómo fue su idea de emprender y realmente dar ese paso, digamos. Bien. A mí siempre me gustó hacer aplicaciones. Tenía como proyectos personales, que los hacía más por fan. Y nunca lo pensaba como una idea de negocio, sino porque me gustaba hacerlas. Después con un amigo que se llama Tade, armamos un laboratorio de inteligencia artificial y también hacíamos proyectos con inteligencia artificial llamados Flow Labs. Tuvimos un par de proyectos interesantes y nos dimos cuenta que, bueno, queríamos como dar ese salto de, ok, tipo, hagamos plata con esto porque ya estamos hace como un año jodiendo y en base a ello empezamos a buscar a alguien con un perfil más de negocios, los dos éramos muy técnicos. Nos topamos con Iñaki, que él viene de una familia inmobiliaria. Bien, Resultó que teníamos muchos amigos en común y nos conocimos en un evento de tecnología una y pata súper hablamos. importante, siendo que el negocio es inmobiliario, haber encontrado una pata de ese Claro, estilo. sí, Bien, sí, sí. Y nosotros estábamos haciendo un proyecto que era como un decorador de interiores, ok, como ya te digo, porque pintó y cuando le comenté la idea, él me dijo como, che, mi tío tiene una inmobiliaria, necesita esto, paga fortuna por eso. Empezamos a hablar, estuvimos como todo 2024 hablando con inmobiliarios, desarrollamos un modelo que era un modelo de amoblamiento digital, que lo que bien, tenía interesante era que pone los muebles y sí, no se altera la imagen, la consistencia y todo eso. bien, Eh, y bueno, a partir de ahí dijimos como, ok, esto va tomándose cada vez más serio, era un bien. proyecto que buscábamos hacer plata. Ahí te Y el pregunto, y te, salto y te final, interru- y te interrumpo un segundo porque me parece interesante eso que dijiste de empezamos a preguntarle, así como a las inmobiliarias, a investigar un poco, antes de darle el salto realmente a decir, ponemos manos a la obra, o... sí, Ok, bien. Es sí. algo que suele faltar, por eso te digo. A mí me ha pasado de mandarme directamente, entiendo que por ahí también te pasó y me dirás, pero es una Es buena que decisión. un poco la habíamos aprendido, o yo por ejemplo la había aprendido en su momento, he hecho un proyecto que era una rocola para restaurantes. Obviamente era gratis. Claro, ¿Qué pasa? Lo hice y resulta que nadie lo quería. Entonces dije, ok, ok. antes de gastarme estuve 4 meses haciéndolo. Tal No, cual. obviamente no buscaba gastar plata, pero ganar plata, pero igual dijimos, ok, vamos a preguntar, fuimos a eventos, hablamos con inmobiliarios y como que empezamos a desarrollar este modelo casi que con ellos. Ok. Y cuando se tornó en serio esto, que dijimos, ok, esto estábamos emprendiendo, fue cuando quedamos en una aceleradora en el que yo me tuve que ir a Suiza 4 meses y ahí fue como, ok, dejo todo. Ok. Cuando, digamos, cuando, yo creo que cuando das la pata, el salto final, y cuando realmente estás emprendiendo es cuando renuncias al trabajo, Eso, como bueno, ahí te adelantaste, te iba a esa zona de preguntar un poco. confort, Ok. eh, ahí es cuando yo creo que arranca realmente que el camino emprendedor. Hasta ese momento, digamos, no era tan decidido el hecho o sea, si bien venían estudiando cómo funciona el mercado y vienen haciendo como Sí, una investigación, hasta el momento que dijeron, ok, una aceleradora te terminó llevando a Suiza, hasta ahí no había como una decisión tan tangible de tomar la decisión de ir para adelante, digamos. sí, porque, a ver, yo creo que es algo común de que a veces emprender da miedo. O Obvio. sea, eh, tenés que, tenés que soltar un trabajo que estaba bien pago, que estabas cómodo, que nada, y decirle a nada, ok, ahora dependo 100% de mí Tal cual. y de mis co-founders. Entonces, como que fue un salto muy fuerte. De hecho, a nosotros como grupo éramos tres, nos terminó afectando porque uno de los dos, Tadeo,
se dio cuenta que, bueno, por ahí ese salto no lo podía dar ahora y se bajó del camino. Claro, yo te iba a Pero preguntar, o sea, vos te mandaste digamos, te llegan solo a vos la aceleradora suiza, solo solo a a mí, vos, sí, sí, sí. y los otros dos chicos que estaban trabajando con vos, Tade es uno Sí, de ellos, él no, dice, bueno, no es momento para mí, para ella, porque no puedo dar el lujo, digamos, de jugármela de alguna forma, porque en definitiva es jugársela un poco también. es eso, y que fue algo como completamente entendible que obviamente yo lo entendía si le podía pasar a cualquiera. De hecho, antes de ir a la aceleradora, muchos de los que nacían era eso, sepan que es probable que a alguno de ustedes le pase esto, Claro, y no fui el único, de hecho. ok, Entonces, es como, es algo que hasta que no se hace serio, serio, a veces sí, sí, entiendo. uno dice como sí, lo haría, pero cuando llega el momento a veces es muy fuerte. Sí, no, Incluso no te no, la ni mentía. hablar, digamos, Ah, ¿vos antes trabajaste como programador hasta ese momento? ¿O cómo? sí, yo era consultor Ok. de inteligencia artificial, hacía todas aplicaciones de inteligencia artificial Vi para una que las empresas. publicaron en la página 12, que era todo este tema del reconocimiento de la seña Ah, hace bueno, mucho eso fue tiempo. uno de los proyectos que había surgido, de esos que te decía que hacía por fan, y que bueno, justo eso se viralizó Sí, demasiado se y viralizó. Ok, sí, 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 y fue uno de los tantos que hemos hecho, sí, sí. ok, bien. Ok, la aceleradora, para entender, para aquellos que no entienden, bien qué es, a vos te trasladan a Suiza y te inyectan capital, ¿o cómo La funciona? aceleradora, en este caso, se llama Star Global. Es una aceleradora que es una organización 100% compuesta de estudiantes Bien, universitarios de la Universidad de Saint Gallen de Suiza, bien, que lo que te hacen es llevarte 4 meses a Suiza y te pagan alojamiento, ok, cierta plata al mes para que comas, bien, te dan workshops con gente súper grosa, y a la vez te dan un par de grants equity free para que vos puedas como ejecutar ciertas ideas, y a lo largo del programa hay 3 fases de competencia, los que vos puedes aplicar por inversión equity free. En ok, cada competencia en total se reparten 100.000 francos suizos, que son mira, más o menos $120.000. ok, Entonces, nada, vos vas compitiendo en esas competencias si querés, algunos directamente no no, necesitaban. Mientras tanto puedes buscar inversión, te dan oficinas. ok, El objetivo de ellos es que vos estés los 4 meses, justamente como dice el nombre, acelerando. O sea, que ok, no te tengas que full, preocupar ok, de ningún problema, bien, viste este miedo de decir, che, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo? No, no, ok, tipo, ok. te damos todo. ¿Y qué tan importante crees que fue para vos compartir ese espacio con gente que le gustan? Porque en definitiva están ahí, obviamente les gusta emprender, entiendo, es todo Sí. un nicho de gente que está fascinada por emprender. ¿Sentís que te cambió tu trayectoria mucho conocer ese tipo de personas o vos ya venías muy decidido, no decidido porque ya lo hablamos, pero digo, ya estabas como muy encaminado a lo que vos querías hacer, que era emprender? ¿Sentís que te impactó mucho en ese sentido? Yo ya estaba bastante encaminado en que quería aprender, me gusta, me divierte más que nada esta cuestión de resolver problemas. Y por ahí lo que me cambió a mí un poco Suiza y la aceleradora fue eh, como esta cuestión de que uno tiene como que estar realmente todo el tiempo metiéndole, Ok, que nunca se puede relajar, y como que incluso se vuelve una cuestión un poco más obsesiva con el problema, ¿no? De ok, ser más obsesivo con el problema. ok, Eso sí, me ayudó un montón, y me di cuenta también que trabajando con otros founders de otras startups, hechos nada que ver, te ok. potencia mucho porque al fin y al cabo es 24/7 estar en contacto con Sí, eso, sí, tal cual. y se genera una competencia interna que no es que no es sana, sino que es una competencia. Obviamente tenés enfrente en un escritorio un loco que está shipeando como loco y decís, Yo tengo que che, entrar, tengo que yo entrar en el también tengo juego. que, yo también tengo que hacer lo mismo. Entonces, te potencia mucho a eso, a meterle pero a full. Todo el día. Ok. Bueno, vuelvo un poco a lo que es Rumix para seguir como explorándolo de alguna forma. Sí. ¿Qué sentís que resuelve Rumix que no resuelve quizás los mercados tradicionales, por así decirlo, de inmobiliarias o de páginas que hoy por hoy están dando vueltas que la gente suele usar de alguna forma? Bien. Bueno, nosotros notamos 2 problemas en el mercado inmobiliario Bien, muy grandes. El primero era la calidad del mercado inmobiliario, y el segundo era la velocidad del mercado inmobiliario. ok, La calidad, básicamente, lo que notamos es que cada vez había más propiedades que estaban mal presentadas, que por ahí no le daban como mucha ola a cómo se mostraba la propiedad, que por ahí en Estados Unidos es como lo número uno. Y después la velocidad, es que justamente porque a veces no estaban bien presentadas las propiedades, estaban mucho tiempo en el mercado, el tiempo
digamos, el tiempo de respuesta a veces de las inmobiliarias es más lento, Sí. o incluso encontrar una propiedad cada vez está siendo más tediosa, porque el modelo de negocio de muchos de los portales es una cuestión de pagas para posicionarte. Sí, Entonces, hay un problema de incentivos, porque en vez de incentivar al inmobiliario ok, si tenés buenas fotos, yo te posiciono más arriba, y eso beneficia al usuario porque a la vez ve al cada vez final, mejores propiedades. Si vos pagas más, yo te posiciono más arriba. ok. Ese es un modelo que funciona al principio y que de hecho Google lo usa, pero si te fijas, Google no te pone las 10 primeras páginas de cosas pagas, porque lo que termina pasando ahí es que te rompe la experiencia del usuario que Sí, sí, busca. se termina yendo la gente por ahí, inclusive, de ese portal. Entonces, esto lo notamos en realidad mucho después, lo notamos de hecho estando en la aceleradora, de que, en realidad nosotros estamos ofreciendo estas herramientas para mejorar la calidad de las propiedades, y los propios inmobiliarios me dijeron, mirá, no tenemos los incentivos que Claro. si yo subo esto, pasa como el mercado americano, que si yo tengo buenas fotos, si me mejora las visitas, etcétera. Ok. Porque acá el portal me dice, si vos pagás, yo te Claro, no muestro. importa si la calidad es buena, si es bueno claro, si está bien Exacto. presentado. Y se Bien. empezó a romper porque habían inmobiliarios que nos habían dicho que pagaban hasta $1.500 al mes para posicionarse, y capaz que aparecían en la página 3. Entonces Ok, dijimos, esto como que hay que darle una vuelta de tuerca, bien. y en base a eso desarrollamos el Rumix como buscador, que lo que hacemos, nuestro objetivo es ser como Google, que indexa todas las propiedades, pero en vez de todas las páginas, pero en vez de todas las páginas, indexar todas las propiedades de todos los portales. Bien. Y nuestra forma de posicionar no es quién nos paga más, sino justamente quién presenta mejor la propiedad. Ok. Y eso es lo que estamos ahora desarrollando junto a inmobiliarios que les vamos preguntando cómo qué Bien. piensas de esto. Bien. Entiendo. Perfecto. Eh, Ok. y lo que buscamos es eso, que a través de una mejor calidad puedas conseguir una mejor velocidad de respuesta, de encontrar la propiedad que buscas, etc. Ok. ¿Sentís que viró mucho la idea de lo que era inicialmente? Digo, inicialmente ustedes lo habían pensado de esta forma, lo que iba a ser Rumix AI, o fue como virando un poquito en función de las cosas, como me dijiste vos, que en aceleradora vieron algunas cuestiones, digo, ¿fue como cambiando muy fuertemente o no tanto? Eh, o sea, sí y no, porque al fin y al cabo terminaron estando relacionadas. Eh, lo que nosotros notábamos es que a todos les gustaba la idea y decían, che, esto es re necesario, pero cuando la aplicaban, por ahí les faltaba esta cuestión de decir, ok, los resultados, como, sí, la mejoré, pero por ahí Sonapar no me va a mostrar. Ok. Como que nos costaba entender el por qué. En ese momento no entendíamos qué es lo que estaba pasando mucho. Bien. Eh, y después en la aceleradora sucedió que nosotros teníamos un dataset muy grande de las propiedades argentinas, porque queríamos hacer como un pipeline automático de contacto inmobiliarias. Ok. Y tuvimos una charla con un hombre que había dado un workshop, y yo le dije, tengo todo esto, y el loco me dice, ¿por qué no usas esta data para algo más interesante que hacer un pipeline de contactos automáticos? Ok. Cuestión que me voy de ahí, digo, che, es cierto, y me apareció decir, bueno, podemos hacer un buscador y usar justamente la calidad de las propiedades Ok. como una especie de SEO Sí, está del bien. buscador. Ok. Entonces, cuando le dije a Iñaki la idea, me dijo, "No, estás en pedo", o sea, es como otra startup aparte, Ok. pero cuando lo empezamos a hablar más en detalle nos dimos cuenta que al fin y al cabo estaba muy relacionado al problema que queríamos solucionar Quizás, desde un... quizás esa era la solución, inclusive, de alguna forma. Tal cual. Claro, era como que en realidad estábamos atacando un problema que era algo mucho más grande, que era, no, el problema no era que las fotos tenían mala calidad, sino el problema era que había una falta de incentivos para que las fotos tengan buena calidad. Claro. Entonces, como Ok. que amplificamos un poco más el scope de eso. Ok. Bien. Eh, o sea, la cronología es un poco, bueno, ¿no? Están medio indecisos, a vos te sale esto de la aceleradora, te vas, ahí Tadeo se da de baja y Mm, ahí empiezan a intensificar más porque vos dejaste tu trabajo y ya cuando vos volviste de Suiza era como a todo enfocado en esto, sí, sí, 100%. sí, sí. Ok. Y en algún momento, en ese transcurso donde vos volviste y te enfocaste al 100%, en algún momento hubo un plazo en el que vos dijiste, che, esto no está saliendo como yo espero, o hubo alguna incertidumbre de ese estilo, o siempre fuiste para adelante sin pensarlo tanto. En general siempre soy más de ir para adelante, y allá también un poco en acelerar era como, bueno, después se ve, entonces volví con Ok, esa mentalidad de ok. después se O ve. sea, la mentalidad Eh, predilecta es esas, después se ve, generalmente. sí, o sea, vamos viendo. Ok, Y volví, por ahí sí, tuve 2 semanas
que no era que dudé, sino que era más de incertidumbre, porque nosotros justo nosotros lanzamos el producto el último día de la aceleradora, Sí. como para cortar esa etapa e iniciar una nueva. Y justo después de eso abrimos la ronda de inversión. Entonces, obviamente, abrir una ronda de inversión, hablar con gente es un poco estresante a veces, Sí, obvio. más que nada ese tiempo en el que esperas una respuesta. Y tuvimos 2 semanas hasta que, bueno, ahí empezamos a cerrar a los primeros inversores. Bien. Y ahí fue más, ok, Ok. tranquilidad, Calmó un poco porque la ansiedad. Ok. sí, pero es más una cuestión de ansiedad de manija, de seguir haciendo, pero a la vez, ¿qué vamos a hacer? Pero Bien. nunca de sentir como, me parece que esto no va a funcionar, eso no. Ok. O sea, justo después había pensado una pregunta que era, ¿qué señal te hizo sentir que has encaminado? Entiendo que es esta que mencionás, que decís, bueno, venía incertidumbre y justo te empezaron como a confirmar ciertos inversores y fue como una señal de, che, no está tan mal lo que estamos haciendo. Sí, no, o sea, a la vez uno siempre cree en lo suyo y también a veces tendemos a caer en el falso como product market fit, por así decirlo, que es cuando tus amigos te dicen como, che, esto está buenísimo, Tal cual. Buena, vos decís, perdón. listo, está buenísimo. Y no digo que los inversores sean un product market fit, todo lo contrario, pero los inversores a veces, en nuestro caso, son todos con gente en experiencia en el mercado inmobiliario o empresas muy grandes y nos sirvió un poco como validación de decir, ok, tipo esta gente ya laburó de esto, conoce otros casos similares y le ven como un potencial. Entonces, eso te da más seguridad de cara Sí, sí, sí. a lo que estás haciendo, O sea, ¿no? es que es como que hay alguien que realmente entiende de lo que estás hablando que lo está convalidando de alguna forma. Sí, porque la realidad es que, a ver, hay muchos mentores que tenemos o incluso los inversores que a veces te decían algo que es malo, te lo dicen Está bueno. y es duro. Entonces, cuando te dicen algo bueno o dicen como, che, yo voy a apostar por vos, eso te ayuda mucho a seguir haciendo, sí, sí. Sí, ok, bien. Bueno, está ahí clarísimo. ¿Tenés, hoy por hoy entiendo que como dijimos antes, estás abocado 100%, ¿tenés tiempo para decir de relax o sentís que estás todo el tiempo enchufado sin frenar, viste, como todo muy a full? Porque sentís que, viste que, bueno, yo trabajo en tecnología también, entiendo que, y vos obviamente lo debes ver igual que yo, o de alguna forma lo vivís en el día a día, que la tecnología está cambiando constantemente, más estos Sí. últimos 2 años. Y siempre la gente últimamente tiene como ese FOMO de miedo a perderse lo que sigue. ¿Te pasa un poco eso más allá de la tecnología, más abocado a lo que es Rumix o no? A veces son semanas. Ok, Hay semanas en las que está como muy tranquilo y semanas en las que no. Que a ok, mí me pasaba cuando trabajaba, cuando trabajaba tenía semanas que eran terrible. matadísimo y semanas en las que estaba todo tranquilo. Justo esta semana es a full, entonces justamente entré a la llamada le decía a mi mamá que, digo, así, como una semana que no toco la Play, me compré una Play justamente para desconectar, Tal cual, ok. porque me pasaba que estar todo el tiempo con la compu a veces te termina quemando, Sí, entonces obvio. como que intenté buscar una vía de desconexión que no sea contacto con la computadora en la que te abrís Twitter en una pestaña y de que No, salió no, algo. pones Netflix de fondo y al toque tenés Twitter arriba, viste, tac, tac, tac. Claro, entonces intenté y sigo intentando hacer como este ejercicio de cada tanto desconectar, también salí a correr como ejercicios, pero Bien, como distintas actividades que me ayudan a desconectar. Eh, Siento que es necesario, o sea, son momentos en los que tenés que estar realmente 24/7. ¿sentís que podés o no? Porque digo, por ahí uno se compra, me ha pasado, de comprarme por ahí un monitor, una tele nueva para ver Netflix y después es como que Sí, no te desconectás realmente. no, yo siento que sí, en general lo trato de hacer a la noche Bien, y cuando incluso lo hago como cuando ya estoy medio cansado, digo, bueno, no quiero saber más nada, entonces eh, sí, eh, pero nada, también está muy bueno porque te sirve también de mucha de esta cuestión de autocontrol, de decir, ok, hay momentos en los que puedes y momentos en los que no, bien. y eso para mí es súper importante, no solo para el hobby, sino para otras etapas de lo que puede ser la empresa, de qué cosas hacer, qué cosas no. Ok, ¿vos tenés un horario hoy por hoy? Digo, porque vos trabajás en relación de dependencia o de consultor en aquel entonces. Hoy por hoy, siendo emprendedor, ¿tenés un horario o como dijiste vos es medio 24/7 como viene, depende de la Mm, exigencia? No, o sea, realmente estoy casi todos los días con la computadora Bien, laburando. Siempre algo o sea, incluso los domingos trato de meter alguna feature o arreglar algo. ok, Eh, sí,
la idea es todos los días estar metido haciendo algo. Ok. Pero bueno, pasa que cada tanto, no sé, un sábado por ahí, yo estoy en Mar del Plata, digo, bueno, un sábado te vas, qué sé yo, a tomar mate a la Qué costa lindo, y igual, ese día sos un no. afortunado, te digo. Yo estoy en Capital y tengo todos los edificios al lado. Ok, Entonces sí, a veces, obviamente es como, qué sé yo, es como estar a dieta a veces, ¿viste? Que sí, bueno, cuando estás a dieta no es que todos los días de todo el año tenés que comer mega sano, cada tanto te podés dar un gusto claro, y tomarte unos días, pero obviamente tratamos que sean los de menos a veces, claro. como Querés estar estar full focus. Es que de alguna forma, y esta pregunta me parece que está bueno escucharla de alguien que está emprendiendo y que ya está como en una posición en la que estás vos, de a vos te gusta lo que haces, y sentís que sos un afortunado en ese sentido, de decir, che, loco, a mí me gusta lo que hago, o más o menos, digamos, le meto un montón porque quiero llegar a un destino, pero no disfruto tanto el camino. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, no, a mí me encanta, no, a mí me encanta lo que hago. Me gusta esta cuestión de en parte depender de vos mismo. Bien, A mí me gusta mucho programar también, entonces, el simple hecho, a mí no me agobia estar programando. claro. No soy esa persona, me puede agobiar más la pantalla por una cuestión Sí, de que sí, se te cansen los ojos, sí, cosas sí, así, que, biológico, digamos, claro. claro, pero en cuanto a programar, no, me encanta. Y emprender para mí, o sea, si bien es riesgoso y no todo es camino, tipo, no todo es color de rosa, Claro, eh, también tiene un lado bueno que da mucha satisfacción a veces cuando vas viendo que el producto le va bien, que la gente le gusta, te da como ciertas cosas que para mí no te la da nada, o sea, es como no, además, algo además depende tuyo. mucho de vos también, claro. O sea, depende de primero cómo lo desarrollás, después cómo lo pensás a nivel producto en sí mismo, digamos. Sí, Entiendo que sí, vos sí. trabajas mucho en la parte de programación, tu co-founder también trabaja en la parte de programación como vos. No, él se encarga de todo lo que es marketing, Bien, negocios, ahora estar más en contacto con las inmobiliarias, como todo ese tema, se encarga él y yo estoy más en la parte de diseño y programación. bien, Eh, perfecto. Ok, pero sí, no, me encanta. Aparte, cuando aprendes mucho también de otras áreas. Ya te digo, yo ahora he aprendido un montón del mercado inmobiliario, claro. de marketing, Bueno, pero de viste que es negocios. algo me había pasado mucho a lo largo de estos años, que se subestima mucho el tema de la lógica de negocio, digamos, de entender. Mucha gente piensa que es programar y es escribir código, y quizás quizás no, hay mucho detrás que es entender lo que estás haciendo. Y te lleva Sí, sí, tiempo. también creo que las prioridades, que yo me acuerdo cuando iba a la universidad, decía como, esto me da al pedo, como esta cuestión de las prioridades de las tareas. Sí, Eh, Cuando tenés una startup y por ahí te das cuenta que hay ciertas cosas que lo tenés que hacer cuanto antes claro. y entendés el porqué, de por qué hay que Sí, sí, hacerlo sí. antes. Estás más en el llano, digamos, tratando Sí, de es arremangándote. como es eso, es tipo, como si estuvieses, si fuese en un trabajo, como si estuviese bajando los requisitos y programándolo al mismo Ah, tiempo. O claro, sea, cómo salen, cómo vienen. Ok, sí. ok. Ahora te llevo un poquito para atrás, o bastante para atrás, porque no es hace tanto, pero es hace un montón, porque viviste un montón de cosas en el medio. Si tuvieras que arrancar de cero y fueras el Nacho que todavía no fue a la aceleradora, Sí. ¿qué cambiarías? ¿Qué harías distinto? ¿Hay algo que te mandarías un mensaje a vos y dirías, che, esto la verdad que lo hubiera encarado de otra forma definitivamente? ¿O sentís que lo hiciste bastante bien y no hay tanto para cambiar? Eh, Buena pregunta. La puedes No, pensar, ¿eh? No hay apuro. capaz que una de las cosas que nos pasó es que tratábamos de hacer todo lo más barato posible y eso nos atrasó en un montón de cosas. Te termina saliendo más caro. Sí. Ok, No ok. sé, te digo un ejemplo. Teníamos que entrenar este modelo, el modelo lo entrenábamos nosotros y Corren una yo te, LLM local ustedes. sí, pero yo te hablo del modelo de Ah, laboramiento digital. ok. Ese modelo lo teníamos que entrenar nosotros y para entrenarlo tenés que conseguir los datos y esos datos Sí, no estaban en ningún lado, entonces tenías que scrapearlo. Y no queríamos pagar, por así decirlo, los proxies para poder sí. scrapear y hacerlo más rápido. Entonces hicimos un script que nos costó la vida, Días básicamente. enteros. Sí, tardaba un montón. Como que un montón de cosas que es por ahí lo que más nos arrepentimos. Por ahí tuvimos 4 meses para entrenar ese modelo, que ojo, salió espectacular. Pero por ahí si poníamos un poco más de plata y tampoco era tanta, era una cuestión más Sí, sí, sí.
de que como no era un proyecto en el que estábamos como 100% abocados, uno también no iba a dejar todo, ¿no? ¿Sentís que se dejaron llevar un poco más allá del costo y lo barato o no barato, por el desafío en sí mismo, tal vez, de decir, che, yo lo quiero sacar por este lado, o sentís que fue más Sí, orientado? sí. Ok, Sí, eso. Teníamos un solo competidor importante que al final fue adquirido por Zillow, que también hace estos modelamientos, y los locos tipo habían ido a Harvard, Universidad de Múnich, top level, y nosotros nosotros jodíamos, me acuerdo, con decir, che, dos pibes sí, de sí. Tandil y Mar del Plata te están haciendo lo mismo, ¿entendés? Y jodíamos con eso y nos jugó un poco en contra. Pero eso Sí, igual, sí. eso igual es, en sí mismo es súper interesante. Hay un montón de emprendedores que han salido, por ejemplo, no sé si conoces a Rauch. Guillermo Rauch es un Sí, tipo que salió de obvio. Lanús y compite hoy por hoy con los mejores de Estados Unidos, con la gente más Sí, conocida. Digo, está bueno esa cuestión y es algo súper interesante que te lo da el internet y la tecnología, esta cuestión de poder competir de igual a igual por ahí con gente que tiene años de carrera o que tiene años sí. de conocer gente, de contactos, ¿no? Y creo que ustedes por ahí están apuntando un poco a eso también, a poder romper esas barreras. Sí, un poco que nuestro objetivo al principio era eso, era de buscar, de demostrar en realidad en parte también de que se podían hacer modelos. A nosotros nos gustaba mucho entrenar modelos de inteligencia artificial propios y decíamos como, Bien. che, tipo, no tenés que ser OpenAI para entrenar un modelo, podés hacerlo si querés. Entonces como que el objetivo nuestro era también un poco demostrar Que eso, se ¿no? puede. Ok, Sí, ok. Y mira, para cerrar, te hago una pregunta que me parece que es interesante. Bueno, Sobrecode es una comunidad de muchos gente que está arrancando de una forma y que está tratando de encontrar su camino en el mundo de la tecnología. Me parece que lo escuchen de vos es algo que está bueno. ¿Qué recomendación le darías a una persona que está emprendiendo, que quieren hacer algo, no como obviamente como el Rumix AI, pero se entiende, digo, que quiere empezar a Mm. emprender y hacer un proyecto de tecnológico, un proyecto con inteligencia artificial, un proyecto en sí mismo con tecnología? ¿Qué le podrías decir como una buena recomendación de ahora? Para mí lo más interesante y también va un poco del lado de alguien que no sabe ni siquiera qué es lo que quiere emprender y es explorar. Eh, y también incluso cuando sos programador me parece lo más importante es explorar y hacer cosas. Ok. Eh, Tengo varios amigos que hacen eso y que por ahí agarran y suben a Twitter distintos proyectos que van haciendo. Eh, justo antes de entrar a la llamada, le contesté a un amigo que hizo por así decirlo, un buscador para ciertos recursos sobre emprendedurismo y todo Mira, eso. Y lo hizo como proyecto y va como explorando y haciendo distintos proyectos. Una vez hizo uno para buscar películas que te recomendaba y como todo ese estilo de cosas, para mí son súper valiosas porque vas como probando y encontrando a ver si a veces hay un problema que por ahí uno no se imagina tal cual. que puedes resolver. Ok. Eh, para mí lo mejor es hacer, explorar y si ya sabes como el nicho en el que querés estar, es hablar. Ok. Sí, Ok. tengo un amigo que está en el área más de arquitectura, es una aplicación para hacer renders, renders de arquitectos y hablo con él y todas las semanas se junta con un arquitecto, se pone al lado y a ver cómo labura y como Claro, creo sí, que eso sí, es lo es como más, ir incorporando, ser como una especie de esponja y realmente estar abierto a incorporar sí, conocimiento. a entender qué es lo que se puede hacer y ser lo más mente abierta posible, que al fin y al cabo eso es lo más importante. ¿Sentís que estás aprendiendo todo el tiempo en ese sentido? Con la tecnología, como estás todos Sí, los días, todo el todos los días tiempo. constantemente aprendiendo. No, es todo el tiempo, sí, sí. Más que nada yo aprendo todo en Twitter y ahí voy sacando toda la data, pero sí, sí, es todo el tiempo. Todo el tiempo. Ok, para cerrar, Rumix AI, cómo lo definirías? ¿Cuál es el objetivo? Si lo tenés que vender a alguien hoy, así que va a ver el video, ¿cómo es la Bien, entrevista? ¿Cómo lo venderías? Remix AI es un buscador con inteligencia artificial que básicamente te facilita la forma de buscar propiedades usando lenguaje natural. Como estamos acostumbrados hoy en día a hablar con ChatGPT y un montón de inteligencias artificiales, es lo mismo, pero para buscar propiedades y te traemos las propiedades que realmente estás buscando y Bien, no te mostramos 10 todas las publicidades otras. Ok. para que scrolles O infinitamente. sea, yo entro a Rumix, voy al buscador, pongo, por ejemplo, por decirte, alquiler, Capital Federal, Belgrano, y me aparecen las Sí, realmente ofertas que van en concordancia con lo que yo estoy buscando. sí. Y ahora estamos enfocados en alquileres, actualizamos 24/7 también, así que eso está súper Buenísimo. actualizado. Ok. Sí, sí, sí. Nacho, no te quiero robar más tiempo. Gracias de verdad por haberte sumado, por haberte tomado el tiempo de venir. Y nada, lo voy a estar subiendo, va a estar en YouTube, lo vamos a publicar en Instagram, lo voy a Espectacular. publicar en Twitter. Así que nada, gracias. Millones de gracias. No, gracias a vos.
Muchísimas gracias. Mira, justo tengo 1% en la cámara. Mirá, Cada vez te que se me re- apague. justo. Bueno, Nacho, gracias. Bueno, che, Impecable. nos vemos, que ande bien. Gracias. Chao, chao.